Y bueno, damas y caballeros, estamos aquí listos para analizar un poco la previa ante ese partido brutal e importante que tenemos el día de mañana contra el Girona y que seguramente va a dejar muy encaminada la liga para de ganarlo el Real Madrid. Me hubiera gustado que el Madrid hubiera sacado los 3 puntos el pasado fin de semana porque yo creo que eso sí decidiría absolutamente la liga, pero bueno, las cosas a veces no salen como uno se las imagina o como uno quisiera que salieran. En este caso, pues bueno, toca hacerle frente a este resultado adverso el pasado fin de semana contra los amigos del equipo del pueblo y pues lo que toca es mañana sacar provecho a esto. Ojo porque Ancelotti le ha pegado un bofetadón histórico a la gente esta del Girona, o por lo menos a la gente que pretende vendernos al Girona como el salvador del fútbol, porque evidentemente son los más humildes y tal. Y Ancelotti ha recordado algo muy interesante. Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a repasar algo muy rápidamente también del Palancas, que ha sido condenado seguramente donde actualmente más les duela, que es en tener que pagar dinero, dinero que por supuesto y evidentemente no tienen. Así que lo de siempre, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes relacionadas con esa previa que tenemos para el partido del día de mañana contra el Girona y que repito, va a ser para mí muy importante poder ganarle los dos partidos a tu rival más directo, a tu perseguidor más directo por la liga. Puede ser sumamente clave para finalizar la temporada. Además, estos partidos contra equipos que son rivales directos siempre van a ser un punto bastante clave para intentar ganar el campeonato nacional de liga, que seguramente a día de hoy es el principal objetivo del equipo, teniendo en cuenta que ya está hecho lo de la Supercopa, que lo de la Copa del Rey está ya acabado, y también analizando un poco la situación con respecto a la Champions va a ser complicado. Yo confío en que el equipo va a hacer un papel estupendo, pero bueno, sabemos que ganar la Champions no es sencillo y bueno, sino que lo diga el Palancas que ya va para una década sin ganarla. Vamos a analizar rapidito lo que salió aquí, porque bueno, el Barça es condenado a pagar 23 millones de euros. Todo esto se debe a que el Barça pues es condenado por este dinero por el IRPF derivado de las retribuciones de los agentes de los futbolistas de 2012 a 2015, según resolución de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que han rechazado el recurso que ya había presentado el club azulgrana a una resolución del TEAC. El club recurrirá ahora al Supremo para que evidentemente esto no vaya para adelante. Básicamente, ¿qué quieren que les diga? Un delito más, no me sorprende en lo absoluto. Yo creo que a día de hoy que al Palancas le estén sancionando con temas exclusivamente monetarios, creo que le viene bastante mal, estoy casi seguro de ello. Pero como les estoy diciendo, no me sorprende en lo absoluto. Sabemos que este es un club que está saliendo prácticamente a delito por mes, y por ahí vi un tuit, no me acuerdo quién lo colocaba, que compartía esta información y decía uno de los tantos que seguramente van a empezar a salir, porque lo que tiene esta gente metida dentro de esa ruina llamada Fútbol Club Barcelona seguramente es más grande de lo que nosotros pensamos. Ya iremos viendo cómo nos reímos un poco más del Palanca, pero creo que es un golpe bastante duro para el Palancas tener que pagar este dinero por este fraude relacionado con los representantes de los futbolistas en el periodo que les había mencionado antes. No me voy a enredar mucho más con esto, creo que es absurdo, pero bueno, sí es curioso ver cómo el Palanca sigue metiéndose en ese tipo de problemas. Quiero que ahora chicos veamos rápidamente la convocatoria para ya empezar con lo que es la previa, y que básicamente es un punto bastante importante la convocatoria porque hay un nombre bastante llamativo. Aquí se pueden fijar: Lunin, Kepa, Diego Piñeiro, Carvajal, Lucas, Fran García, Rudiger, Ferland Mendy, Jacobo, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler. Qué cantidad de centrocampistas: Vini, José Lu, Rodrigo y Brahim Díaz. Y como les estaba diciendo, aparece el nombre de un tal Jacobo que me puse a averiguar y se llama Jacobo Ramón Naveros. Nació en Madrid en el año 2005 y que bueno, es un futbolista que es el número 13 ya, o el 13º en ir con el equipo, el primer equipo, a
a ir por lo menos convocado. Y ojo porque es un central que mide 1,95 y da la sensación, según lo que estaba leyendo, que bueno, va muy bien con Arbeloa y que Ancelotti le ha llamado la atención a este futbolista y ha decidido llamarlo para el primer equipo ante las bajas que está presentando el mismo equipo de Ancelotti. Pero bueno, lo importante es que han llegado a tiempo tanto Rudiger como Vinicius Junior. Quiero que por supuesto ya empecemos escuchando a Ancelotti porque veo que me estoy alargando bastante. Y en primera instancia, me gustaría escuchar a Ancelotti porque le han preguntado algo sobre la renovación de Toni Kroos. Creo que hay un clamor general por la renovación de Kroos, que hoy cargo el 8 de Kroos lo cargo puesto. Y bueno, esto es lo que ha comentado el míster. Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. Ayer dijo la madre de Toni Kroos que le haría muy feliz ver a su hijo renovar una temporada más por el Real Madrid. Pues ¿quién es un hijo para llevarle la contraria a su madre, no? ¿Cómo? ¿Que quién es un hijo para llevarle la contraria a su madre? Sí, no, obviamente. Hay siempre que respetar a los padres. Y creo que es algo que falta en este momento con estas generaciones. Entonces, obviamente es una decisión que Toni tomará al tiempo justo y de la mejor manera. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Ojalá que, como dice Ancelotti, Kroos pueda respetar a su madre o el deseo de su madre de que se quede una temporada más en el Real Madrid. Creo que hay un clamor mundial porque Toni Kroos no se retire y que pueda participar una temporada más. Lo que ha dejado muy claro es que su último club va a ser el Real Madrid. Ojalá que también esto de la Supercopa, de la Eurocopa, perdón, le pueda venir bien a Toni. Yo creo que va a terminar aceptando jugar la Eurocopa. Creo que ha sido inteligente la decisión de dejar la selección y que bueno, ahora la selección le está llamando y bueno, él se ha saltado la eliminatoria, se ha saltado los amistosos y puede ir directamente a participar en el torneo que realmente importa, que es lo que yo creo que deberían hacer los futbolistas. Pero bueno, interesante lo que comenta Carlos y ya veremos qué decide Toni Kroos. A día de hoy yo creo que Kroos va a acabar renovando por el Real Madrid. Ojalá tenga la razón porque creo que tiene mucho para aportar todavía y eso seguramente se verá reflejado en los próximos meses por cómo se ha cuidado y toda la cosa. Creo que del otro año seguramente tendrá un papel un poco menos importante seguramente, pero creo que todavía tiene muchas cosas para aportar. Le han preguntado otra vez a Ancelotti por Kylian Mbappé. Es increíble, una cosa vergonzosa también, esta vez por la entrada que le han pegado a Kylian, y Ancelotti ha respondido de una manera categórica y sobre todo muy inteligente. ¿Qué tal? Aquí Mister Adrián Fouz para el Desmarque. Una de las imágenes de esta semana ha sido la dura entrada que recibió Mbappé el otro día en el partido de Copa. Yo quería preguntarle si le preocupó al ver esa entrada. Gracias. No, yo no la he visto. Yo he visto solo los partidos de las Copas del Rey. Y bueno, Ancelotti como siempre saliendo muy bien, educada y elegantemente ante una situación compleja. Sabemos todos que es una posición complicada en la que está el Real Madrid, tanto Kylian Mbappé y el mismísimo Carlo Ancelotti, que se ha tenido que enfrentar a este tipo de preguntas prácticamente desde que es entrenador del Real Madrid y lo ha resuelto de manera correcta, para mí muy inteligente y dándole, como quien dice, un poquito de bola a lo que es el fútbol español. Estoy seguro de que Ancelotti no vio nada, de pronto se vio alguna parte del Club Atlético de Madrid. Aunque bueno, también podría pasar perfectamente como cierto, teniendo en cuenta que al final son rivales a los que el Athletic Club tiene que enfrentar el Real Madrid todavía en esta segunda vuelta. Pudo haber estado analizando algunas cosas, pero bueno, inteligente Ancelotti sacando a un lado lo que es el tema de Kylian Mbappé y creo que es la mejor manera de mantener las cosas a día de hoy. Quiero que cerremos este video con lo que les dije, la pregunta que le han hecho relacionada con el Girona y que, como les digo, vienen mucho tiempo intentando vendernos que el Girona es un equipo absolutamente humilde, que han tenido que recoger moneditas para llegar a donde están y pues ya sabemos más o menos a quién pertenece el Girona y que bueno, evidentemente no es el Manchester City, pero los dueños del City tienen un alto porcentaje con este señor y lo que está muy claro y deja evidente todo esto es que sin esta inversión o sin estos futbolistas que les ha podido colocar el City Group al Girona, yo creo que el Girona no estaría en la posición en la que está. Tiene un muy buen entrenador, pero imagínense ustedes de no tener ese empujoncito económico, creo que no sería lo mismo. Entonces Ancelotti al
contestando un poco algo que ha sucedido del Girona en Madrid, esto es lo que ha respondido Ancelotti. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. Esta semana su rival de mañana ha colgado una lona, una pancarta en Madrid con el siguiente lema: cuando el currículum no lo es todo. ¿Qué le ha parecido? Bueno, me parece que obviamente la ilusión que el Girona tiene es una ilusión grande, tienen grandes motivaciones de volver aquí como cerca de nosotros. Pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión es importante, tenemos que tener cuenta de esto. Y segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato. Y bueno, es lo que siempre les digo, ahí está José Luis Sánchez haciéndole esas preguntas siempre potentes a Ancelotti. Cuando es de Xavi le pregunta por Xavi, cuando es por Laporta le pregunta por Laporta. Muy bien por José Luis Sánchez, definitivamente creo que es un periodista que va bastante duro realmente. Y si nos fijamos muy bien, añade ese temita, además de lo de la ciudad deportiva, de la que se está construyendo el Girona, que barata por supuesto no va a terminar siendo, va a ser absolutamente lujosa. Incluso ayer veía una pequeña tertulia en ESPN diciendo que el Girona se iba a Madrid en tren, que era un equipo absolutamente humilde, que no sé qué, que no sé cuál. Y bueno, Ancelotti en respuesta, creo que muy inteligente, además defendiendo lo que es la institución, a este mensaje de cuando el currículo no lo es todo, lo hace de una manera correcta. Y es efectivamente lo que yo vengo pensando, y seguramente lo que ven mis videos frecuentemente se habrán percatado. No es un equipo extremadamente humilde, no estamos hablando de que el Español de Barcelona, que el Zaragoza está allí metido. Estamos hablando de un equipo que creo que el 50% dueño de un club estado. Entonces allí está la cosita, y muy bien Ancelotti, como siempre, poniendo en su sitio al que tiene que poner, además de una manera bastante elegante. En este momento de despedirme, esperamos mañana por supuesto sacar un resultado espectacular. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.